En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Reina celiletare, alleluia, quiaque meristi portare, alleluia, resurrexit sicut dicit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Gaudeletare Virgo Maria, alleluia, quia surrexit Dominus vere, alleluia. Oremus. Deus que per resurrectione Filii nostri Jesu Christi mundum metaficare ignatus es, presta quesumus ut penitus Virgine Maria perpetua capeamus gaudia vitae. Per ordine Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritus Sanctus, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritus Sanctus, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritus Sanctus, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sé nuestra salvación. San José y todos los santos, rogad por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bueno, pues vamos a seguir nosotros con el tema que venimos desarrollando y vamos a adentrarnos hoy en un tema pues bastante interesante e importante, que es la definición de verdad según Tarski. Este gran lógico pues fue el que retomó y apuntó y sentó las bases para lo que sería el inicio de la introducción de la ontología modal, ¿no? del campo ontológico dentro del campo de la lógica. Es un autor significativo, influyó en varios autores y bueno, es uno de los temas, pues repito, más interesante que vamos a afrontar, ¿no? Bien, este párrafo, bueno, aunque haremos simplemente una introducción muy ligera sobre él, ¿no? Y sin llegar pues quizás a otras, pues digamos, profundidades que hemos llegado con algún otro autor, ¿vale? Nos va a ayudar a ver su tratado en torno a la semántica formal. Él dio una serie de 9 lecciones que luego fueron publicadas bajo el nombre de Name and Necessity y que, bueno, pues influyeron mucho en todo lo que es el ámbito de la lógica formal. Vale, empezamos aquí en la página 77 acerca de este autor. Bien, él se refiere a esa relación que se da entre lo que es el lenguaje y el metalenguaje, ¿no? Bien, le debemos, o nos deja una definición precisa dentro de este contexto en torno a la definición de verdad, ¿no? Dentro de lo que son los lenguajes formalizados, ¿no? Y dando un instrumento para calcular la verdad dentro de lo que es la lógica formal y desarrollos ulteriores. Bien, la definición de verdad, esta expresión, ¿no? Pues puede parecernos un tanto pretenciosa, ¿no? Y bueno, pues atrevida, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar pues dar un aspecto, sobre todo porque la pretensión de Tarski no era tanto atender a la verdad sin más, ni a una nueva definición, sino pues cómo se puede explicar dentro de este campo. Él va a asumir un concepto intuitivo de verdad, que todos tenemos de ella, y que pues correspondería con esa definición clásica de Aristóteles de correspondencia con la realidad, ¿no? Santo Tomás dirá, bueno, pues esa famosa definición, ¿no? Adequatio re intellectum. Pero él va a querer construir a partir de ahí una definición materialmente adecuada y formalmente correcta, para que se pueda hacer referencia tanto a un lenguaje ordinario como a un lenguaje formalizado, que es en el cual nosotros lo vamos a emplear. ¿Qué es lo que pretende con todo esto Tarski? Pues construir un enunciado verdadero, la verdad de un enunciado que pueda ser formulado de una manera rigurosa dentro de un lenguaje que lo define, ¿no? Y no tanto pues la verdad por sí misma. Por lo tanto, se trata de una semántica, porque evidentemente se va a ocupar de lo verdadero, y es formal, porque va a indagar, va a investigar acerca de la forma o estructura que puede parecernos más posible, más adecuada a esta verdad. ¿Cómo lo va a hacer Tarski? Primero, va a seguir los siguientes pasos. Se busca un esquema de fórmula que satisfaga el concepto intuitivo de verdad, ¿no? Que lo satisfaga, es decir, que a mi madre lo haga verdadero, ¿no? Como esa correspondencia a la realidad.
y lo va a individuar dentro de este esquema que aparece aquí, ¿no? El enunciado X es verdadero si y solo si P, ¿no? Cuando P se va a corresponder con un enunciado que corresponda a la realidad, y X, pues el nombre de cualquier enunciado de este tipo, ¿no? Por ejemplo, si decimos la nieve es blanca, es verdadero si y solo si la nieve es blanca, donde veis que ese enunciado, la nieve es blanca, corresponde con la P. Bien, por lo tanto ya tenemos formulado el esquema. Ahora, en un primer momento, en este análisis, se está desarrollando sobre un lenguaje que llamamos corriente, ¿no? Son palabras corrientes que no están formalizadas, ¿no? Bien, dentro de esto van a aparecer una serie de famosas antinomías, de las cuales podéis escucharlas en la lección quinta, la cual la más famosa es la antinomía de Russell, ¿no? ¿Qué es una antinomía? Porque, bueno, a lo mejor hablamos de ello y no tenemos ni idea de lo que es. Bueno, pues por antinomía entendemos algo que es contrario a la ley, ¿vale? Evidentemente no a la ley legal, sino a la ley de la lógica. Entonces, algo contrario a las leyes lógicas, ¿no? Principalmente a la de no contradicción, o a determinarse valor de verdad. Se verifica para algunos enunciados que ese esquema T, ¿no? Que el enunciado X es verdadero si solo si P, ¿no? Lleva a una situación paradoja e insostenible de una copresencia simultánea para estos enunciados de verdad y falsedad, es decir, que al mismo tiempo pues pueden estar juntas o parecer relacionadas la verdad y la falsedad. ¿Por qué decimos esto? Principalmente por dos motivos. Primero, el lenguaje común, el lenguaje que todos hablamos, contiene en sí los términos verdadero, demostrable, etcétera, que queremos definir, es decir, dentro del propio lenguaje se encuentran las palabras que nosotros queremos definir. Y el mismo enunciado, ¿no? Del cual se quiere establecer la verdad, aparece, ¿no? Como haciendo referencia a otro distinto de sí, ¿no? Es decir, que cuando nos referimos a la nieve, bien como nombre de sí mismo, los nombres entre comillas, ¿no? O bien a otras expresiones que a veces suelen aparecer. Por lo tanto, vamos, en un primer momento, repetimos, este análisis viene desarrollado sobre el lenguaje corriente. ¿Cuál es el siguiente paso que se nos ofrece? En el lenguaje común, nosotros cuando estamos hablando no distinguimos los niveles, los órdenes, los tipos del lenguaje, ¿no? Que se dan en este discurso, sino que hablamos de todo, también del mismo, con criterio de corrección, ¿verdad? Porque, bueno, pues el lenguaje ordinario goza de esa propiedad de poder hablar sobre sí mismo. Bien, esto lleva inevitablemente a una serie de círculos viciosos, ¿no? Digamos, a inconsistencia, ¿no? Cuando lo más famoso es la antinomía del mentiroso, que, bueno, en el apartado de Russell queda más desarrollado y que se le atribuye a Epiménides de Creta, ¿vale? Un autor del siglo VI antes de Cristo, ¿no? Que él afirmaba que todos los cretenses son mentirosos, siendo el mismo cretense. Entonces, si todos los cretenses son mentirosos, y lo dice un cretense, ¿está diciendo la verdad o está diciendo la mentira? Porque si está diciendo verdad de que todos los cretenses son mentirosos, él entonces no es mentiroso, porque está diciendo la verdad, y por tanto no todos los cretenses son mentirosos. Y viceversa, si es falso, es una mentira, entonces es falso que todos los cretenses sean mentirosos. Por lo tanto, lleva a una contradicción, ¿no? Lleva a algo que es contrario a la propia ley, ¿vale? Entonces, su esquema formal en torno a esto sería esto, ¿no? P es falso. Ahora bien, la pregunta es, P es falso, P ¿es verdadero o no es verdadero? Es decir, ¿es verdadero o es falso? Porque si, volvemos a lo mismo, si P es verdad, entonces no puede ser falso, hay contradicción, y si P es falso, entonces la proposición es falsa, por lo tanto P sería verdadera, ¿vale? Este es el problema que lleva a esa gran antinomía y cuando, bueno, pues que plantea este problema cuando queremos llevar el concepto semántico de es verdadero, es falso sobre el mismo enunciado. Y para esto Tarski se muestra pues muy categórico, ¿no? Es muy claro a la hora de decirlo. Y nos dirá lo siguiente: los conceptos semánticos no tienen sencillamente ningún puesto en el lenguaje al cual se refieren.
y la lengua que contiene la propia semántica, en la cual van las leyes lógicas comunes, debe inevitablemente ser inconsistente, ¿vale? Lo considera algo inconsistente. Bien, por ello, en nuestro lenguaje corriente dice que fracasan esos intentos de determinar pues, el concepto de enunciado verdadero. Bien, la investigación continúa, sigue adelante y pasa a los lenguajes formalizados. ¿Qué son los lenguajes formalizados? Pues lenguajes en los cuales el sentido de toda expresión está únicamente determinada por su forma, ¿no? Cuando le hemos pasado del lenguaje material, del que estamos normalmente nosotros pues a hablar y a analizar, ¿no? A un lenguaje formal. Bien, con respecto a ese esquema, al esquema T que hemos visto anteriormente, ¿no? Donde se nos decía que el enunciado X es verdadero solo y solo si P, ¿vale? La exigencia de fondo es que lo podemos escribir de la siguiente manera: X es verdadero en L si solo si P en L', donde vemos distintas partes. T, la T', que es la T del teorema, ¿vale? Enunciado de esta manera, que se diferencia del lenguaje objeto, ¿vale? Que es L, porque estamos distinguiendo dos lenguajes, el lenguaje y el metalenguaje, ¿vale? Entonces, el lenguaje objeto sería L mayúscula, sin más, al cual le pertenece un nombre que llamamos X, y en el que queremos establecer la verdad de este enunciado. Y por otra parte tenemos un metalenguaje L', ¿vale? Que tenemos ahí, que tiene por lenguaje objeto L, y que contiene la traducción del enunciado P. ¿Qué quiere decir la traducción del enunciado P? Pasado del lenguaje al metalenguaje la X. Por ejemplo, y vemos aquí distintos enunciados. The snow is white es verdadero en inglés si, solo si, la nieve es blanca en español. Vemos un lenguaje objeto, the snow is white. Vemos que es verdadero en el lenguaje objeto, que es el inglés, no si en otro lenguaje, que es en español, la nieve es blanca, ¿vale? De esta manera, el lenguaje español, en el español, es metalenguaje que habla del inglés, y por lo tanto estamos en otro nivel, y por eso podemos afirmar la verdad de este enunciado, es decir, el metalenguaje fundaría la verdad del lenguaje ordinario. Vale, ¿cuáles son los requisitos importantes para un metalenguaje? Los requisitos importantes para un metalenguaje. Primero, que contenga una traducción de todo el lenguaje objeto. Es decir, de nada serviría tener un metalenguaje que dejara en el aire colgado pues ciertos aspectos que no fuera capaz de traducir o de dar razón de todos los lenguajes. Ese es el lenguaje, el metalenguaje, una primera característica, ¿no? Que tenga una traducción de todo el lenguaje objeto. De esta manera, si ese lenguaje está formalizado, tiene que contener una formalización completa de ese lenguaje objeto, ¿vale? De sus signos, lógicos, etc. Y formalización significa axiomatización y reglas de inferencia, como hemos visto y se verán más adelante. Bien. Por lo tanto, un primer aspecto, un requisito importante es que tiene que contener una traducción de todo el lenguaje. Otro requisito importante del metalenguaje, que permita dentro de sí mismo los conceptos semánticos. Es decir, que sea un metalenguaje que pueda introducirse en su interior los conceptos semánticos. ¿Eso qué quiere decir? Que la verdad del lenguaje no se establece en el propio lenguaje, sino en el metalenguaje, para que satisfaga de esta manera el requisito del enunciado teorema T anteriormente. El primer T que hemos visto se diferencia pues por la prima, que veis que tiene ahí, ¿no? El otro no lo tenía, es que aquí ya se introduce, se fundamenta, el otro nos llevaba a esa contradicción, a esa paradoja del mentiroso, este ya no. Por lo tanto, si somos capaces de introducir el término verdadero dentro del metalenguaje, ¿vale? Para que toda verdad pueda ser demostrada a partir de axiomas en la inferencia metalenguaje, diremos que vamos a usar el concepto de verdad que ha sido establecido materialmente adecuado. Es decir, un buen metalenguaje tiene que admitir que el concepto de verdad pueda estar dentro de él, ¿no? Porque si no, no se podría fundamentar. Y de esa manera queda establecido ese requisito. Bien, recuerdo que estamos viendo el procedimiento esquemático de Tarski en todo esto, ¿no? A eso corresponden las letras iniciales que tenéis aquí en los enunciados, ¿no? Entonces, el primer procedimiento era buscar un esquema de fórmula que satisfaga, que hemos visto que no era verdadero, que lleva luego a la antinomía, que era el punto B, nos lleva a ver o afirmar que hay distintos niveles o planos dentro del mismo,
En el punto anterior hemos visto que es necesario fundarlo en un metalenguaje, y hemos visto las tres características, y seguimos avanzando dentro de este proceso de construcción de Tarski, ¿no? Bien, lo más difícil es construir el metalenguaje para que satisfaga todos estos requisitos anteriores. ¿Qué es lo que propone Tarski dentro de su camino? Bueno, intentar mostrar la adecuación de esta propuesta al cálculo de clases, que vamos a ver, y podéis ver en la lección 5. ¿No? Para, una vez, si esto funcionaba dentro del cálculo de clases, podríamos introducirlo a todo lenguaje del primer orden. Esta era la intención. Bien, el nudo central de todo este método, ¿cuál va a ser? La noción de satisfacción para funciones proposicionales, ¿vale? La noción de satisfacción. Es algo que ya ha aparecido en otros procesos anteriores, ¿no? Y cómo formalizamos estas funciones para poder satisfacerlas. Bien, primero, tiene que contener variables libres, ¿vale? Es decir, no tenga cuantificadores universales ni existenciales, o vinculadas, ¿no? Que puede darse el caso de que, bueno, pues pueda tenerlo, ¿no? En este caso, de que sean variables vinculadas, es decir, aquellas que tienen cuantificado universal o existencial, pues el valor de edad va a quedar en suspenso, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo. Dice, ¿qué significa que dada una propiedad P de X sea verdadero? Es decir, ¿qué quiere significar esto? Es decir, por ejemplo, pensad que la propiedad P sea ser filósofo o ser seminarista, ¿no? Y P de X, que sea verdadero, quiere decir que ese elemento X sea seminarista para que sea verdadero, ¿no? Bien, de esta manera tan general, pues como la variable libre, esta X, pues no está denotando nada de momento, ¿no? Hay que asignarle un valor a X, sin un valor, en el sentido no un valor de verdad o mentira, sino un valor, pues sea seminarista, sea gato, sea perro. Si evidentemente X es perro, no goza del valor ser seminarista, por lo tanto sería falso. Si X es Antonio, y Antonio es seminarista, pues será verdadero, ¿no? Puede ser verdadero, ¿vale? Ahora bien, ¿pero qué significaría con todo cuantificador? El cuantificador universal, ¿no? Es este, para todo X, P de X, ¿no? ¿Qué significaría que para todo X, P de X es verdadero? Quiere decir que sea cual fuere el valor de X, gozaría de esa propiedad que hemos dicho. En este caso, como he usado el ejemplo de ser seminarista, pues valdría, ¿no? Bien, para ello, para poder demostrar todo esto, daos cuenta que estamos hablando de cuantificador universal, para todo X, es decir, sea cual sea el valor de X. Pues evidentemente necesitaríamos un proceso finito, recursivo, que sea capaz de ver todos los posibles valores que pueda tener X con un valor concreto, ¿no? Y además, se necesitaría que, si la fórmula fuera compleja y hubieras operaciones lógicas, ver también la situación de cada uno de esos elementos que acontecen en X, que puedan acontecer y cómo pueden encajar con esas otras fórmulas y operaciones lógicas que ahí acontecen, ¿no? Bien, por ello, el método de satisfacción va a comportar lo siguiente. Primero, es necesario una referencia a un dominio de objetos sobre los cuales se está hablando. Es decir, tenemos que especificar claramente a qué objeto nos estamos refiriendo, cuál es el dominio, porque en esta expresión, si P hemos dicho que era ser seminarista, pues imaginaos el dominio de X, ¿cuál puede ser? ¿A qué se puede extender? O sea que esto es muy serio. Es decir, es necesario limitar el dominio, ¿vale? Es decir, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Vale? Porque, bueno, no es lo mismo decir que el dominio son todos los hombres que decir todos los objetos del mundo mundial, ¿vale? Por lo tanto, es necesario establecer el dominio, ¿vale? En este sentido, hay que relativizar la noción de verdad. En referencia, ¿qué quiere decir relativizar la noción de verdad? No que se tenga que disminuir o que ya no tenga tanta fuerza la noción de verdad, sino que pasa a formar parte de un lenguaje particular, ¿vale? Cuyos símbolos se traducirá en otro metalenguaje más amplio, es decir, la verdad del lenguaje L va a basarse en la verdad de un metalenguaje L', ¿vale? Eso quiere decir relativizar el lenguaje, la verdad, no porque la verdad sea relativa,
sino que no podemos hacerla, en este caso concreto, ¿no?, donde hay cuantificadores universales, como se ha marcado un dominio, sino que digamos que la noción de verdad se incide a un campo muy concreto, a ese dominio, ¿vale? No estamos hablando de la verdad trascendental en este caso, sino la verdad de lógica formal que hace referencia a este lenguaje. Por este motivo, viene aquí una definición sobre lo que es el enunciado verdadero. ¿Qué es o cómo podemos definir el enunciado verdadero? El enunciado verdadero, lenguaje objeto, se define como el enunciado que es satisfecho por una secuencia arbitraria de objetos. Recordad que ser satisfecho quiere decir que lo haga, que, bueno, pues que se ve completo, que se ve formalizado, que acepta la verdad, ¿vale? Eso quiere decir ser satisfecho. Bien, esta asignación, ¿no?, y por ello también el criterio de verdad, se mantiene como un criterio sintáctico, y diremos, ¿pero por qué? Si la sintáctica no hará referencia a esta semántica de la verdad. Sí, es verdad, ciertamente, ¿no?, pero se asigna o se mantiene como un criterio sintáctico a pesar de que tenga que ver con conceptos semánticos como lo de verdad y satisfacción. ¿Y por qué? Pues seguimos las palabras de Tarski, ¿no? La semántica de un lenguaje formalizado de orden finito puede ser construida como una parte de la morfología del lenguaje. Esto nos dirá el mismo Tarski. Por otra parte, el mismo Tarski viene definiendo un criterio para definir la verdad, ¿no?, y sea el esquema de T', donde la noción de satisfacción vendría a ser una función que asigna valores a las variables, como también distinguir los lenguajes del primer orden y segundo orden, del lenguaje y el metalenguaje, que es algo que va mucho más allá de lo que aquí estamos simplemente tratando. Quiere ver un método general para los lenguajes formales. Bien, todo este método funcionará siempre y cuando el lenguaje y metalenguaje sean distintos y el metalenguaje sea de un orden superior al lenguaje, porque tiene que englobar los posibles valores de verdad de ese lenguaje, porque no puede ser el lenguaje tener todos los valores de verdad a sí mismo, necesita a alguien de orden superior, ¿vale? Que eso es por lo que viene a afirmarse la presencia de este metalenguaje, ¿vale? De otra manera, esto sería imposible. Esta es toda la contribución que nos ofrece Tarski. Bien, llegados a este punto, dado que aquí termina el tema 2, nos quedarían de la lección de clase, pues unos, si no me falla a mí, nos quedarían pues unos 25 minutos, entonces paramos aquí y la siguiente lección durará esos 25 minutos.